Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Hechos capítulo 4, versículo 13. El día siguiente al de la curación del cojo, Anás y Caifás con los demás dignatarios del templo se reunieron para el juicio y los presos fueron llevados ante ellos. En aquel mismo lugar y ante algunos de aquellos mismos hombres, Pedro había negado vergonzosamente a su Señor. Esto le vino claramente a la mente al comparecer a su propio juicio. Ahora tenía la oportunidad de reparar su cobardía. Los presentes, que recordaban el papel que Pedro había desempeñado en el juicio de su maestro, creían que podían intimidarlo amenazándolo con prisión y muerte. Pero el Pedro que había negado a su Señor en su hora de mayor necesidad era impulsivo y lleno de confianza en sí mismo, mientras que el Pedro que ahora estaba ante el Sanedrín era un hombre muy diferente. Después de su caída se había convertido. Ya no era orgulloso y jactancioso, sino humilde y modesto. Estaba lleno del Espíritu Santo, y con su ayuda decidió borrar la infamia de su apostasía honrando el nombre de aquel a quien había negado. Hasta entonces los sacerdotes habían evitado mencionar la crucifixión o la resurrección de Jesús, pero ahora, para cumplir su propósito, se vieron obligados a preguntar a los acusados cómo se había realizado la curación del inválido. Así que preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Hechos capítulo 4, versículo 7. La palabra potestad es la traducción del vocablo griego dynamis, fuerza, capacidad, poder, que se aplica con frecuencia a los milagros de Cristo y que en la versión Reina Valera 1960 ha sido traducido por milagro, San Mateo capítulo 11, versículo 20, poder en San Marcos 12, 24, maravillas en Lucas 19, 37. Dynamis fue lo que Jesús prometió a los discípulos en Hechos capítulo 1, versículo 8. Recibiréis poder, recibiréis dynamis, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Con qué dynamis? ¿Con qué potestad? ¿Con qué clase de poder?, preguntaron los sacerdotes. Ellos aceptaban que el cojo había sido curado por una maravillosa manifestación de poder. Eso era demasiado evidente para negarlo, pero su pregunta insinuaba una sospecha de que se trataba de un poder demoníaco, acusación similar a la que se había lanzado antes contra Jesús. Por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. San Lucas capítulo 11, versículo 15. ¿No decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? San Juan capítulo 8, versículo 48. ¿En qué nombre? Es decir, ¿en qué clase de nombre? Los sacerdotes sin duda sabían que Pedro y Juan habían sanado al cojo en el nombre de Jesús, pero para ellos Jesús era un hombre que hacía poco había sido crucificado como criminal. Por eso la pregunta era tan despreciativa. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres
en que podamos ser salvos. Versículos 7 al 12. Esta valerosa defensa espantó a los caudillos judíos. Se habían figurado que los discípulos quedarían abrumados por el temor y la confusión al comparecer ante el Sanedrín, pero estos testigos hablaron como Cristo había hablado, con un poder convincente que hizo callar a sus adversarios. La voz de Pedro no daba indicios de temor al decir: «Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo». Algunos miembros del Sanedrín, a quienes Pedro se dirigía, habían oído cuando Jesús había citado las mismas palabras del Salmo 118 y las había aplicado a sí mismo. ¿Nunca leísteis en las Escrituras: «La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo»? El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. San Mateo capítulo 21 versículos 42 al 44. Su ceguedad les había hecho pensar entonces que podían desafiar la advertencia y exhortación de Jesús. Por su jerarquía eran edificadores de la Iglesia de Israel, pero habían rechazado la piedra que Dios había escogido como cabeza del ángulo. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban. Los dirigentes de los judíos, sabiendo que Pedro y Juan no habían sido educados para ser escribas, concluyeron que no eran calificados para ser maestros religiosos, pues eran agrammatos, sin letras, es decir, sin educación, por lo menos en lo que a las letras y las tradiciones de los judíos se refería. Los escribas, por otro lado, eran conocidos como grammateis, hombres de letras. La expresión del vulgo es la traducción del vocablo griego idiotes, que se refiere a una persona común, sin conocimiento profesional, un ciudadano particular en contraste con el que tenía un cargo oficial. Los discípulos no tenían un título reconocido de maestros, carecían del puesto y de la preparación que la sociedad requería para un cargo tal. La palabra idiotes tiene una historia posterior, curiosa. Pasó al latín casi con la misma grafía, idiota, y luego a los idiomas occidentales modernos como un término que equivale a ignorancia e incapacidad. San Lucas empleó esta palabra no para significar que Pedro y Juan carecían de inteligencia, sino más bien que no eran figuras públicas reconocidas. Los miembros del Sanedrín estaban enfurecidos porque los apóstoles hacían la obra de los maestros de religión, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Bajo la instrucción de Cristo, los discípulos habían sido llevados a sentir su necesidad del Espíritu Santo. Bajo su enseñanza recibieron la preparación final y salieron a emprender la obra de su vida. Ya no eran ignorantes y sin cultura. Ya no eran una colección de unidades independientes ni elementos discordantes y antagónicos. Ya no estaban sus esperanzas cifradas en la grandeza mundanal. Jesucristo llenaba sus pensamientos. Su objeto era el adelantamiento de su reino. En mente y carácter habían llegado a ser como su Maestro, y los hombres les reconocían que habían estado con Jesús. La luz y el amor y el poder de un Cristo que moraba en ellos irradiaba de ellos, de modo que los hombres, al contemplarlos, se maravillaban.
No te pierdas nuestro próximo mensaje. La gracia de Dios sea contigo.